Bienvenidos una vez más. Nosotras somos Grecia Orozco Alfrelismar González. Y a Yaviri Robles. y hoy les hablaremos sobre el castrismo y el gomecismo. El castrismo. Cipriano Castro fue un militar y funcionario del gobierno venezolano que tuvo gran reconocimiento dentro de los personajes más ilustres de la historia de Venezuela. Su gran pasión por la política lo llevó a incursionar con más afán hasta lograr convertirse en jefe de Estado entre los años 1899 y 1908, imponiendo el terror y la represión que lentamente fue aniquilando la oposición interna. En forma general, el gobierno de Cipriano Castro estuvo definido por rasgos como nacionalista y personalista, cambios en la administración y reorganización territorial, rebeliones internas, deuda externa y enfrentamiento con potencias extranjeras. A continuación, hablaremos sobre los aspectos políticos, sociales, económicos y culturales pertenecientes al castrismo. Aspectos políticos. La situación política del gobierno de Cipriano Castro se puede sintetizar de la siguiente manera. Intento de unión y paz olvidando el pasado. Castro inicia con el lema Nuevos hombres, nuevos ideales y nuevos procedimientos. Su inclinación era el olvido de los gobiernos anteriores. No fue muy coherente con su promesa, ya que los nuevos ideales se convirtieron en la acentuación de viejos vicios correspondientes a una política personalista, corrupta, rígida y de una dureza particular. La agresión a banqueros. Frente a la negativa de los banqueros ante un préstamo forzoso, Castro decide encarcelarlos. Inmediatamente entregan el dinero, pero tal humillación le creó al gobernante andino una enemistad nada deseable. La Revolución Libertadora fue una guerra civil que se dio entre los años 1901 y 1903 contra el castrismo, encabezada por el acaudalado banquero Manuel Antonio Matos. Dictadura y manipulación popular. Castro luchó por dominar a los caudillos regionales, pero no lo logró. Promovió reformas constitucionales de 1901 y 1904 con el fin de aumentar su autoridad. En 1906 inició una maniobra para obtener el apoyo popular, alcanzando su objetivo y siendo aclamado por el pueblo. Aspectos sociales. En este ámbito se perciben rasgos como un bajo crecimiento de la población, debido a las guerras, la insalubridad y la mortalidad infantil. El mayor porcentaje de la población era rural, gracias a las actividades que se realizaban en la época, ya que Venezuela era un país agropecuario. La estructura de la sociedad presentaba las siguientes divisiones: la clase empresarial, los hacendados, pequeños comerciantes e industriales, empleados públicos y profesionales, y obreros, campesinos, peones y sirvientes. Aspectos económicos. Este panorama se caracterizaba por la monoproducción, dependencia del mercado exterior, deterioro de los precios del café y el conflicto con países acreedores, que da como resultado el bloqueo de nuestras costas. Después del año 1904, la situación cambia. El café seguía siendo el producto principal y aportaba grandes ingresos debido a la exportación. Por esta razón, el país era dependiente de los mercados extranjeros. En 1903, el país sufre un bloqueo internacional. Hacia 1904, la situación económica de Castro cambió en forma favorable, ya que aumentó la exportación de ganado, cacao y café. Por último, la deuda externa que Venezuela tenía desde la independencia subió entre los años 1904 y 1905. Aspectos culturales. En el castrismo hubo un importante movimiento cultural representado por eminentes figuras de escritores, historiadores, poetas y científicos. La educación sistemática disminuyó en 1908. Es por ello que solo habían 35.746 alumnos inscritos en escuelas primarias. También puede destacarse que durante los años 1923 y 1925,
La admisión de los jóvenes a la Universidad Central surgió con la finalidad de reconstruir los enfoques unidos a las facultades de Medicina, Derecho e Ingeniería. Durante su gobierno se produjo la construcción de obras como el Teatro Nacional el 11 de junio de 1905, el Palacio de Gobernación y Justicia el 23 de mayo de 1906, entre otras creaciones importantes. En 1908, Castro viajó a Europa con la finalidad de realizarse una operación, ya que estaba enfermo del colon, las vías urinarias y los riñones. Durante su ausencia, un golpe de Estado llevó al poder a Juan Vicente Gómez, quien para ese entonces era vicepresidente, y aquí es donde comienza el gomecismo. Juan Vicente Gómez fue un dictador político y militar venezolano, que gobernó de manera autoritaria desde 1908 hasta su muerte en 1935. Conocido como el Benemérito, fue un gran líder que marcó su huella entre los personajes históricos que llevaron la dirección ruda del país. Su gobierno estuvo definido por características como mejora de la economía perteneciente a la Venezuela agrícola, desarrollo de un país petrolero, cambios en la distribución de la población y descuido hacia la educación. A continuación, hablaremos acerca de los aspectos políticos, sociales, económicos y culturales correspondientes al gomecismo. Aspectos políticos. Gobernó de manera directa e indirecta durante 27 años. Reformó la Constitución en varias ocasiones. No hubo partidos políticos durante su gobierno. Profesionalizó el ejército al crear la Escuela Militar en 1911 y la Escuela de Aviación Militar en 1920. Para contar con un ejército permanente, fue promulgada la Ley del Servicio Militar Obligatorio en el año 1926. También desarmó al pueblo y hubo un marcado gobierno familiar. Aspectos sociales. La cantidad de población asciende de 1908 a 1911 y luego desciende hasta el año 1920. La relación entre la población urbana y rural comenzó a cambiar con la influencia del petróleo y se produjo un éxodo campesino. Desaparece el fenómeno social del caudillismo regional. Como estratos sociales están los terratenientes, los comerciantes banqueros, los empleados y profesionales en general, obreros, campesinos y los peones de haciendas y hatos. Aspectos económicos. La situación económica del gomecismo se presenta con dos matices. En primer lugar, la continuación de la Venezuela agrícola. En segundo lugar, el surgimiento y desarrollo del país petrolero. En la continuación de la Venezuela agrícola, el país era dependiente de los precios del café. Gómez eliminó las ventas de tabaco y favoreció la agricultura y las inversiones extranjeras. En el surgimiento y desarrollo del país petrolero, impuso derechos de exploración bajos. En 1925, ya el petróleo había desplazado el café como primer producto de exportación y por último, Venezuela sufrió la crisis económica del año 1929. Aspectos culturales. La Universidad Central permaneció cerrada desde 1912 hasta 1925. Hubo un índice elevado de analfabetismo, ya que el 90% de la población no sabía ni leer ni escribir. El periodismo humorístico era una salida que tenían los intelectuales para hacer críticas indirectas. El gobierno mantenía como oficial el periódico El Nuevo Diario, y por otra parte, El Impulso, de Barquisimeto, era uno de los periódicos más relevantes. También es importante destacar el surgimiento de la radio como medio principal para difundir información. Además, se manifiesta el cine nacional como materia fundamental que predominó y sigue vigente hoy en día. Entre sus principales obras destacan la construcción de importantes acueductos y vías de comunicación, una prioridad de Gómez con el fin de lograr el completo desarrollo y unión del país. El doloroso fallecimiento de Gómez fue motivado de un desmayo con pérdida de la conciencia luego de haber estado un mes en cama.
Este fatal evento ocurrió el 17 de diciembre de 1935 a las 11:45 p.m. en su villa Las Delicias, ubicada en Maracay, donde fue velado con todos los honores. Debemos precisar que tanto Cipriano Castro como Juan Vicente Gómez fueron caudillos y tenían muchas similitudes. Ambos periodos de gobierno se caracterizaron por la concentración del poder político, el despotismo, la represión y el terror. Manejaron una dictadura mediante reformas constitucionales que concentraron el poder en sus manos. Dedicaron grandes recursos a la modernización y dotación del ejército. Por último, sus gobiernos se destacaron por grandes niveles de corrupción. Y así llegamos al final de nuestro video. Esperamos que les haya gustado. No olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Hasta la próxima.